Buen día para todos. En esta sesión vamos a iniciar la unidad 5 relacionada con la fisiología respiratoria y básicamente tenemos como objetivos de la unidad el describir de forma precisa los parámetros involucrados en esa mecánica ventilatoria, definir o bueno, describir más bien los procesos de transporte de gases a través de la sangre y qué parámetros están involucrados en esta actividad, describir cómo se da la regulación de la actividad respiratoria y cómo ese sistema respiratorio impacta en la función de otros sistemas en el cuerpo humano. Entonces, para iniciar vamos a ver digamos, un panorama general del sistema respiratorio. Vamos a observar la fisiología general, vamos a hablar un poco de la física y química de los gases y de la mecánica ventilatoria, digamos, puras generalidades. Entonces, antes de iniciar, digamos, con el tema como tal, pues los invito a que pensemos en estas preguntas: ¿qué es el aire? ¿Respiramos aire? ¿Cómo se da el proceso de respiración? ¿Dónde se da el proceso de respiración? Y pregúntense si es lo mismo, digamos, decir ventilación que respiración, ¿sí? Hay diferencia de presiones de oxígeno atmosférico y digamos, en los pulmones y en la sangre. ¿Qué pasa con todo esto? Previo a iniciar esto, entonces los invito a que observen estos videos allí en YouTube, están disponibles para que los puedan observar, simplemente como para despertar la curiosidad de ustedes. Entonces, ¿qué tenemos con respecto al sistema respiratorio? Con respecto al sistema respiratorio, entonces, en realidad se debería llamar un sistema ventilatorio que involucra los pulmones y unas vías aéreas, que está dividido en dos partes. Hay una zona de conducción. Entonces involucra esto, digamos, la cavidad nasal, ¿cierto? La cavidad oral, vamos a tener la laringe, la tráquea, ¿sí? Vamos a luego posteriormente observar los bronquios, las diferentes ramificaciones de los bronquios, esa será la zona de conducción, y una zona respiratoria que es donde propiamente se da el intercambio gaseoso. ¿Qué funciones tiene entonces este sistema respiratorio? Entonces este sistema respiratorio pues, permite el intercambio gaseoso, en este caso la toma de oxígeno desde la atmósfera y la eliminación del CO2 desde los pulmones hacia la atmósfera. Aquí vamos a tomar el CO2, eliminarlo hacia la atmósfera y el oxígeno para llevarlo hacia los pulmones. Está involucrado en la regulación de pH en el cuerpo, y también está involucrado, por ejemplo, en el sentido del olfato, está también relacionado con filtrar el aire, en la producción de sonidos y pues también a través de la respiración pues se pierde un poco de agua y calor. Bueno, entonces iniciando con toda la vía respiratoria tenemos inicialmente esta, digamos, la cavidad nasal donde vamos a encontrar las conchas nasales que son estas, ¿sí? Esto es una vista lateral, esto sería una vista frontal. Y pues esta estructura es importante a nivel de la cavidad nasal porque permite humedecer el aire antes de que éste llegue a los pulmones, como veremos posteriormente. Entonces, en los pulmones, la estructura en la cual se realiza el intercambio gaseoso, que es el alveolo, pues tiene una capa de agua, digamos que a través de la cual se realiza la difusión de los diferentes gases y pues siempre debe mantener húmeda. Una vez el aire entra a través digamos, de la vía nasal, o también puede ser por la boca, entonces vamos a observar que el aire continúa por la laringe, ¿sí? Aquí observamos esta región, aquí observamos una estructura que se denomina la glotis, ¿cierto? La epiglotis más bien, y cuando respiramos entonces la epiglotis está abierta, ¿sí? Y permite el aire o el flujo de aire desde digamos, la cavidad nasal o bucal, ¿sí? Hacia dicha laringe. Esto es importante porque cuando se produce el proceso de deglución, entonces esta epiglotis se cierra, evitando el paso de comida. Vamos a borrar acá un momento. Vemos todo esto.
La epiglotis entonces se cierra, aquí se produce el cerrado de la epiglotis y la comida continúa entonces por el esófago. Aquí se da la edición hacia el esófago y aquí hacia la laringe y ya posteriormente pues vamos a encontrar entonces la tráquea y posteriormente eh, digamos la vía aérea bronquial. Entonces aquí observamos por dónde se continúa ese viaje del aire hacia toda la parte pulmonar. Entonces tenemos la tráquea, vamos a encontrar eh, que hay una ramificación hacia un bronquio, en este caso derecho, un bronquio izquierdo, sigue su proceso de ramificaciones hasta tener unos, digamos, básicamente unos bronquiolos terminales. ¿Sí? Entonces tenemos unos bronquiolos terminales en cada uno de los pulmones. Acá una cuestión importante a tener en cuenta es que estos pulmones, digamos el pulmón derecho está dividido en tres lóbulos, como observamos aquí observamos uno, aquí observamos el otro, y aquí está la otra porción, mientras que el pulmón izquierdo está solamente dividido en dos lóbulos. Básicamente vamos a encontrar entonces en las personas en general dos pulmones, pulmón izquierdo, un pulmón derecho, ¿sí? Y vamos a observar que el pulmón izquierdo entonces tiene lo que se conoce como una hendidura. Esto tiene una hendidura y esta hendidura entonces corresponde a un lugar donde se ubica el corazón. Aquí lo podemos observar, este dibujo un poco mejor, aquí estaría ubicado el corazón. Entonces ahí observamos las dos vistas de los pulmones. Entonces aquí tenemos el derecho y aquí tenemos el izquierdo. ¿Qué sucede con los pulmones? Entonces los pulmones están ubicados básicamente en la caja torácica. Aquí lo observamos, está rodado por una pleura, una estructura membranosa, que vamos a ver posteriormente. Y en el límite superior entonces vamos a tener la primera costilla, ¿listo? Y pues obviamente vamos a tener aquí la clavícula. Y en el límite inferior entonces vamos a tener el diafragma. ¿Sí? El diafragma, me va a volver un poco, se observaba mejor acá. Este músculo que tenemos aquí, esto, sería el diafragma que está en la base de los pulmones, o limitando con la base de los pulmones. Entonces, para observar, digamos, para entrar ya a describir un poco mejor qué es la pleura, entonces esa pleura básicamente es una membrana doble, ¿sí? Una membrana de doble capa que rodea completamente los pulmones. Entonces, si observamos que este es el pulmón y podemos tener aquí la pleura, es como si insertáramos ese pulmón en esa pleura y entonces básicamente la pleura va a rodear completamente el pulmón, de esta forma, observamos allí, y eso va a permitir entonces, digamos, unas características bastante importantes en cuanto a la función pulmonar. Esa pleura entonces está dividida en dos partes, una pleura parietal, que va a ser digamos, la capa más externa, y una pleura visceral. La pleura parietal entonces se está relacionando, podemos observar, se relaciona de una forma más estrecha, que sería esta, la pleura parietal, con la pared de la caja torácica, la pared interna de la caja torácica, y la pleura visceral entonces se relaciona principalmente con la pared del pulmón, y entre ellos entonces vamos a observar que queda un espacio. Ese espacio está lleno de un fluido, se denomina el fluido pleural, que es básicamente lubricante y reduce la fricción entre esas dos membranas, entre la pleura parietal y la pleura visceral. Obviamente vamos a observar que esa tensión que se genera allí en ese líquido, en el espacio pleural, pues permite la transmisión de la fuerza de una membrana a la otra cuando se produce, por ejemplo, los movimientos de inspiración o de expiración, dependiendo de en cuál estemos hablando. Y también permite el deslizamiento aparente, por ejemplo, del pulmón en una dirección con respecto a la caja torácica en la otra dirección, digamos, básicamente lubricado por el líquido que está en este espacio pleural. Vamos a borrar un poco acá.
el líquido que está en el espacio pleural. Entonces aquí esta membrana se puede mover en esta dirección muy fácilmente y esta se puede mover en la dirección contraria y permite el deslizamiento entre las dos membranas, entre las dos pleuras. Para entender un poco más eso, entonces los invito a mirar este video, que es lo que sucede allí, de una animación bastante didáctica para poder entender mejor ese proceso. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces, ya mirando cómo es, digamos, la estructura de las vías aéreas del pulmón, una vez aquí hemos llegado hasta un bronquiolo terminal, que sería este. Después del bronquiolo terminal vamos a observar la aparición de unas estructuras que parecen unas pequeñas esferas que comienzan a ser los alveolos, ¿sí? O los sacos alveolares. Pero el saco alveolar es un conjunto de alveolos realmente. Entonces aquí observamos un saco alveolar, es todo este, y cada uno de estos corresponde entonces a un alveolo. Y en estas estructuras es donde se realiza el intercambio gaseoso. Estos alveolos entonces vamos a observar de que son estructuras bastante vascularizadas, como tenemos acá, ¿sí? Y pues en un corte histológico pues se ven escasamente las paredes, que como podemos observar acá, y pues básicamente cortes de sección transversal de los vasos sanguíneos. Cuando se detalla mejor el alveolo, entonces esos alveolos a nivel pulmonar corresponden a alrededor de 300 millones, los que componen los pulmones, y esos alveolos entonces están delimitados por unas células alveolares que vamos a tener aquí de dos tipos, principalmente unas células alveolares tipo 1 y vamos a tener unas células alveolares tipo 2. Las células alveolares tipo 1, que es básicamente esta, que vamos a delinearla. Entonces, esa célula alveolar tipo 1 es la célula a través de la cual se realiza el intercambio gaseoso. Hace parte de la membrana respiratoria que vamos a mencionar un poco más adelante. Y tenemos una célula alveolar tipo 2, que observamos, que básicamente está relacionada con la producción o la secreción de líquido surfactante hacia la parte interna del alveolo. Al interior de los alveolos también vamos a encontrar otras células, por ejemplo, como los macrófagos alveolares, pues, que simplemente realizan la fagocitosis de diferentes partículas que puedan estar entrando a la vía aérea. Aquí en esta región pues vamos a encontrar la membrana de intercambio gaseoso, la membrana alveolo capilar, que básicamente se conforma de esta célula alveolar tipo 1. Vamos a observar aquí básicamente una membrana basal, ¿sí? La membrana basal, luego vamos a observar la célula endotelial del capilar, ¿sí? Entonces los gases deben atravesar esas dos células y pues también la membrana celular del eritrocito, además de una capa de agua que vamos a tener en la parte interna del alveolo. Entonces, como lo mencioné anteriormente, esos alveolos son unas estructuras bastante vascularizadas. Podemos observar una gran cantidad de capilares sanguíneos que se ramifican en esas paredes de los alveolos y básicamente un capilar pulmonar va a estar en general entre dos alveolos como tal. ¿Qué vamos a tener aquí? Entonces resulta que en el pulmón esa disposición de los alveolos y esos capilares van a favorecer la formación de una gran superficie de intercambio de gases entre la sangre y la atmósfera, alrededor de 70 metros cuadrados, que es más o menos como el tamaño de una cancha de tenis. En las vías aéreas, entonces vamos a observar que la velocidad del aire no es constante en los diferentes niveles de ramificación que vamos a tener allí. Vamos a observar que pues, a nivel de la tráquea tenemos una ramificación, a nivel de los bronquios pues vamos a tener dos, a nivel de, digamos, bronquios de segunda generación pues vamos a tener cuatro, ¿sí? Y si seguimos de esa forma entonces vamos a llegar hasta un nivel en los bronquiolos terminales de tener hasta 6 por 10 a la 4 bronquiolos terminales. Desde 1 se ramificó hasta 6 por 10 a la 4 y allí inicia entonces
bronquiolos respiratorios, donde vamos a observar algunos alveolos hasta encontrar finalmente los alveolos propiamente dicho, sacos alveolares. ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces lo que sucede acá es que a medida que el aire va viajando por toda esta vía, su velocidad se va disminuyendo debido entonces a un aumento en el área de sección transversal conjunta de toda la vía aérea. Entonces aquí estaríamos en la tráquea, ¿sí? Y aquí estaríamos, por ejemplo, en los bronquiolos terminales. El área es mayor, entonces cuando el aire pasa por una sección, un área de sección transversal poca o pequeña, el aire fluye a mayor velocidad. Cuando se va llegando hacia áreas de sección transversal más grande, entonces la velocidad de ese fluido, en este caso aire, disminuye. Y es lo que observamos acá. Mirando cuál es la generación de la vía aérea. Entonces, bueno, inicialmente desde las vías, desde la cavidad nasal hacia la tráquea, un poco hacia digamos, la primera división que se da de los bronquios, hay un incremento en la velocidad. Parece que en este caso, digamos, el área de sección transversal conjunta se disminuye un poco y posteriormente comienza a disminuir esa velocidad a medida que se incrementa el área de sección transversal. Entonces la velocidad cae y el área de sección transversal se incrementa fuertemente. En el límite donde tenemos aquí básicamente la mayor área de sección transversal, que sería en este punto, entonces observamos las menores velocidades del aire en las vías de conducción, en las vías aéreas. Vamos a observar también de que en los alveolos, una vez el aire llega hasta los alveolos, allí pues la velocidad en un momento dado va a ser cero, ¿no? Para permitir entonces cero cuando termina el proceso de inspiración, ¿sí? Antes de iniciar el proceso de expiración, vamos a observar que el intercambio gaseoso que se da allí en esos alveolos, pues se da a través de una membrana de intercambio que se denomina también membrana alveolocapilar. Esa membrana tiene un grosor bastante pequeño, alrededor de 0,5 micrómetros, y como ya lo hemos mencionado, entonces está compuesta de una pared alveolar, es esta, que pues básicamente son las células alveolares tipo 1 principalmente. Bueno, también pueden estar las tipo 2 y macrófagos. Vamos a observar una membrana basal, vemos aquí la membrana basal, ¿sí? del epitelio, aquí en esta región. Posteriormente vamos a observar la membrana basal básicamente del capilar sanguíneo, sería este, y también entonces vamos a tener a la célula endotelial o el endotelio capilar. Debemos tener en cuenta que en el caso del oxígeno, el oxígeno va a ser transportado por los eritrocitos, entonces se debe contar la membrana del glóbulo rojo del eritrocito al momento del intercambio gaseoso. Todo esto para tenerlo en cuenta. Ya habiendo visto de forma muy general cómo es esa estructura, es una vista muy general, vamos a observar unas generalidades de la física y química de los gases. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta con respecto a los gases? Y es su composición. Cuando nosotros decimos aire, la composición química del aire, entonces cuando hablamos de aire, el aire simplemente es una mezcla de gases, ¿sí? Puede ser una mezcla de gases cualquiera. Podemos respirar aire que no contenga oxígeno o podemos en un momento dado respirar aire que solo contenga oxígeno. Entonces eso depende de la composición de ese aire. ¿Qué sucede con entonces esa composición? Resulta que el aire pues se compone de diversos tipos de gases y estos gases pues cada uno ejerce una presión sobre una superficie dada. Entonces vamos a hablar acerca de la presión parcial de los gases como tal. Y la presión parcial de un gas entonces va a ser igual a la proporción o la fracción de ese gas por la presión total o la presión atmosférica total en un momento, en un espacio determinado, ¿sí? Entonces, para el aire atmosférico vamos a hablar de una presión parcial de oxígeno, vamos a hablar de una presión parcial de dióxido de carbono, de nitrógeno, y pues aunque digamos el agua como tal no es propiamente un gas, sino sería más bien vapor de agua, también se debe tener en cuenta.
Entonces vamos a observar acá que el aire atmosférico se compone principalmente de nitrógeno en alrededor del 78%, de oxígeno en alrededor de un 21%, en CO2 una proporción muy pequeña, 0,04%, y agua en una proporción de 0,5% para un total del 100%. ¿Qué sucede entonces con los gases? Resulta que los gases se pueden disolver en un medio acuoso, también ejercen presión sobre el medio acuoso y algunas moléculas pueden disolverse allí en ese medio acuoso. Si digamos, en este caso vamos a hablar de agua. Entonces el oxígeno se puede disolver en el agua, el CO2 también se puede disolver en agua, y entonces vamos a hablar de que esos gases pueden llegar a una concentración determinada en el agua que va a depender de dos factores. Uno es la presión parcial del gas como tal en la atmósfera, y otro por un coeficiente de solubilidad. El coeficiente de solubilidad es el que va a determinar finalmente qué tanta cantidad del gas va a estar disuelto digamos, en un medio acuoso. Entonces vamos a hablar de que la presión parcial de un gas va a ser igual a la concentración del gas disuelto sobre el coeficiente de difusión. Y esos coeficientes de difusión pues son diferentes para cada una de las sustancias, cada uno de los gases que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, observamos que el coeficiente de difusión para el oxígeno es de alrededor de 0,024, que es muy pequeño comparado con el coeficiente de difusión del dióxido de carbono. El dióxido de carbono difunde muy fácilmente en medios acuosos y vamos a observar que para el monóxido de carbono su coeficiente de difusión es más bajo que el oxígeno, el nitrógeno también es muy bajo y el helio también es muy bajo. De tal forma que con esto vamos a observar que para una misma presión parcial del gas, en este caso por ejemplo para el oxígeno y en este caso para el oxígeno, vamos a hablar primero del oxígeno, vamos a observar que la cantidad de oxígeno disuelto va a ser de 0,13 milimolar. ¿Sí? ¿Qué sucede por ejemplo en el caso, digamos, del oxígeno? Cuando la presión parcial disminuye, entonces pues obviamente la cantidad de oxígeno disuelto va a disminuir. ¿Qué sucedería si esto fuese dióxido de carbono? Entonces, para una misma presión parcial de dióxido de carbono, la cantidad disuelta sería mucho más grande debido a que este coeficiente es mucho más alto. Pero ¿qué pasa con estos gases? Entonces, resulta que la difusión de los gases, como todo proceso de difusión, va a depender de varios factores, y uno va a ser el efecto digamos, de las diferencias de concentración. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en estos dos medios que tienen concentración digamos, en este caso oxígeno disuelto en diferentes cantidades, diferentes concentraciones, entonces, como siempre, las moléculas se van a mover del lugar de mayor concentración, que va a ser este punto, al lugar de menor concentración. ¿Sí? No significando que las moléculas no pasen en sentido contrario, sino que se establece un flujo neto. Entonces esa difusión va a depender de la diferencia de presión entre un lado y el otro, el área de sección transversal, ¿cierto? El grosor de una barrera va a depender de la distancia de difusión y de la raíz cuadrada del peso molecular de la sustancia que estemos hablando. En este caso aquí pues va a ser el oxígeno. Entonces, ¿qué pasa con el sistema respiratorio? Como lo habíamos mencionado anteriormente, entonces, básicamente el aire que está entrando a las vías aéreas, pues inicialmente es humidificado en las conchas nasales, en los cornetes nasales, en la cavidad nasal. Entonces, el aire atmosférico que entra en las vías respiratorias es humidificado y entonces ese aire se carga con vapor de agua. Ese vapor de agua entonces ejerce una presión de 47 milímetros de mercurio a 37 grados centígrados. Esto es un parámetro estándar a esa temperatura. Por tanto, cuando vamos a hablar de la presión de un gas a nivel alveolar, debemos tener en cuenta la presión parcial del vapor de agua. ¿Sí? Ese vapor de agua, pues de una u otra forma, va a disminuir la presión parcial de los otros gases, como vamos a ver. Entonces aquí, por ejemplo, observamos la presión atmosférica.
y vamos a observar cómo es la presión del aire humidificado, cómo varía. Entonces, por ejemplo, para el nitrógeno pasa de 597 a 563, de 159 a 149, de 0,3 el CO2, que pues sigue relativamente igual, por una cantidad tan pequeña, y de 3,7 pasa a 47 milímetros de mercurio, y observamos pues entonces cómo varían esas proporciones, ¿no? De 78 pasa a 74, de 20 pasa a 19, y vamos a observar que en este caso de 0,4 queda similar a la proporción, y de 0,5 pasa a 6,20. Pues obviamente aquí la mayor proporción la perdió inicialmente el nitrógeno, pero pues el oxígeno también pierde una porción importante. Si lo miramos a nivel alveolar, pues a nivel alveolar, aquí vamos a observar que el CO2, los niveles de CO2 se incrementan fuertemente, y pues como el aire está humidificado, siempre va a conservar esa misma presión parcial de vapor de agua, si digamos una misma proporción, y ya pues entre los gases restantes se, digamos, proporcionan de una forma diferente, entonces la presión parcial. Bueno, entonces ya habiendo visto esto de una forma muy general, vamos a entrar a ver la mecánica ventilatoria. ¿Cómo son esos procesos del movimiento de aire hacia los pulmones, ¿cierto? Y desde los pulmones hacia la atmósfera? Entonces toda esta mecánica ventilatoria tiene como objetivo primordial el llevar el oxígeno, básicamente, digamos, inicialmente a los pulmones, para que después ese oxígeno pueda ser llevado hacia los tejidos. Entonces vamos a hablar de que el proceso respiratorio como tal va a involucrar una ventilación pulmonar, unos mecanismos de ventilación realmente de los alveolos, para que se produzca el intercambio gaseoso a nivel de los alveolos. Va a haber una difusión de oxígeno y de dióxido de carbono entre el alveolo y la sangre, que es lo que se representa acá. Posteriormente va a haber un sistema de transporte de oxígeno y de CO2 desde y hacia los alveolos, hacia y desde las células de los diferentes tejidos, y pues obviamente va a haber un sistema que regule esa ventilación a nivel alveolar. Entonces recordemos algo aquí, que una cosa es la ventilación, nosotros decimos que los pulmones se ventilan, y que la respiración se da es a nivel celular. Realmente la respiración, cuando hablamos de respiración, es a nivel celular. Allí es donde se utiliza el oxígeno como tal. Lo que sucede en los pulmones es una ventilación. Entonces en esta ventilación de los pulmones, pues quienes finalmente van a favorecer ese movimiento de aire hacia los pulmones y desde los pulmones van a ser diferentes tipos de músculo esquelético. Por tanto, vamos a mencionar de que la respiración está asociada básicamente a un control somático de ese músculo, en el cual vamos a observar que en la inspiración, cuando se da una inspiración en reposo normal, entonces los principales músculos que están implicados son el músculo diafragma, que estaría por esta región, bueno, en este caso está pintado por esta línea, que cuando se contrae entonces él baja de una u otra forma expandiendo los pulmones, y unos músculos intercostales externos, que serían estos. Entonces ellos se contraen y favorece la elevación de la caja torácica. Cuando hacemos una inspiración forzada, entran a jugar otros músculos adicionales, por ejemplo los músculos escalenos. Vamos a tener el músculo esternocleidomastoideo, vamos a tener músculos del cuello, ¿cierto? Vamos a tener músculos de la espalda, músculos del tracto respiratorio, y en general entonces lo que se va a observar es que las costillas se van a mover como una manija de balde de esta forma. Entonces está en esta posición, y por esa contracción de todos los músculos, básicamente sobre todo los intercostales externos, entonces las costillas se elevan, favoreciendo un ensanchamiento como tal de la caja torácica,
¿sí? Entonces se ensancha la caja torácica, el diafragma baja y eso expande los pulmones digamos, de forma total. Entonces, para poder comprender un poco mejor esto, por favor observen este video donde ustedes van a observar qué es lo que pasa con estas bombas que simulan los pulmones, que vamos a observar un guante que simula el músculo diafragma y qué pasa cuando ese músculo básicamente se contrae o ese guante se expande, entonces produce el inflado pasivo de esas bombas que hacen alusión a los pulmones. En la expiración, entonces vamos a observar que la expiración en los humanos, ¿sí? Y cuando es pasiva, entonces esa expiración es un proceso pasivo. Cuando la expiración sea normal en reposo, esa expiración es un proceso pasivo. Es un proceso pasivo porque aquí se da básicamente un retroceso elástico de los pulmones. O sea, los pulmones tienen cierta elasticidad, entonces cuando ellos se expanden es similar a una bomba, entonces la bomba tiende a desinflarse, los pulmones hacen un proceso similar, tienden a volver a su tamaño original. Eso solo sucede cuando la respiración es en reposo o normal, ¿sí? O cuando es en reposo. Cuando la expiración es forzada, por ejemplo, durante una actividad extenuante, vamos a observar que hay unos músculos accesorios que se van a activar para favorecer básicamente esa expiración de forma más rápida, una expiración forzada. Entonces entran a jugar los abdominales, los intercostales internos, músculos del cuello y músculos de la espalda. Entonces, por ejemplo, cuando estornudamos, en un estornudo es básicamente una expiración forzada y pues ahí nos hacemos más conscientes del papel de los abdominales. Pero para producir digamos, la ventilación como tal de los alveolos pulmonares, pues vamos a observar que entra a jugar un papel importante esa presión intrapleural que se ha establecido en el espacio pleural, ¿sí? Ya hemos hablado de que en la pared pulmonar pues está más relacionada con la pleura visceral y la pared de la caja torácica está más relacionada con la pleura parietal. Acá vamos a tener el músculo diafragma, por ejemplo acá, vamos a tener el músculo diafragma, que de una u otra forma cuando se contrae, él baja, ¿sí? Como vamos a observar aquí en la siguiente figura. En ese espacio eh, intrapleural vamos a observar que hay el establecimiento de unas presiones intrapleurales que van a ser más bajas que las atmosféricas, ¿sí? O sea, allí se está creando básicamente un vacío. ¿Por qué se crea el vacío? Eso se crea debido a que los pulmones tienen una tendencia inicialmente a contraerse, mientras que la caja torácica tiene una tendencia a expandirse. ¿Sí? La caja torácica tiene la tendencia a expandirse, por lo que se genera un vacío en ese espacio intrapleural. La forma de medir esas presiones en ese espacio intrapleural, aunque tenemos que la escala absoluta va a ser milímetros de mercurio, hay unas escalas que son relativas y que se usan más en estos casos, que van a ser las de centímetros de agua. Y vamos a observar que la presión que se establece en ese espacio intrapleural va a ser más baja que la atmosférica, que de forma relativa va a ser cero, y en este caso la presión intrapleural de forma promedio va a ser menos 5 centímetros de agua. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a observar qué es lo que pasa con esas presiones eh, cuando se da todo el proceso de ventilación. Entonces, en reposo, digamos al final de una expiración normal, el diafragma está relajado, entonces vamos a observar que la presión alveolar va a ser igual a la presión atmosférica y en este caso la presión intrapleural va a ser 756, eso es alrededor de menos 5 centímetros de agua. Cuando sea el proceso inspiratorio, entonces lo primero que sucede acá es que esa presión intrapleural va a ser menor. ¿Sí? El diafragma empuja la pleura parietal, eso genera un vacío más grande, o sea, una disminución de la presión, genera un vacío más grande, una disminución de la presión, y este movimiento en el cual se ala la pleura parietal de una u otra forma y que genera un vacío mayor, una presión menor, va a alar la pared
de los pulmones y por tanto va a cambiar la presión alveolar. Entonces generalmente la presión alveolar disminuye en este caso. Al disminuir entonces va a favorecer que el aire se mueva desde la atmósfera, ¿cierto?, hacia los pulmones o hacia los alveolos. Recordemos que un fluido siempre se va a mover del lugar donde esté a mayor presión o mayor concentración al lugar donde esté en menor presión o en menor concentración. Entonces 758 es la presión alveolar establecida por la contracción del diafragma a través de la pleura parietal que favorece ese movimiento del aire. ¿Qué sucede durante la expiración? Entonces durante la expiración, como ya mencionamos, los pulmones tienden a colapsarse, ¿sí? Entonces esa tendencia a colapsarse pues va a alar el diafragma, o sea, básicamente la expiración es pasiva, como hemos dicho anteriormente, simplemente porque se relaja el músculo diafragma y eso incrementa la presión a nivel alveolar. Obviamente aquí la presión intrapleural también se puede incrementar un poco, entonces incrementa un poco, entonces aquí los pulmones tienden a colapsarse, se genera un vacío un poco más grande, pero el diafragma también empuja, entonces toda esta región, la caja torácica generalmente cuando inspiramos se expande, pero ella tiende a contraerse, entonces presiona un poco esta región, la presión incrementa un poco respecto a esta, digamos a la inspiración, se incrementa un poco, el aire sale de forma pasiva, de hecho esta presión es la misma que teníamos cuando el diafragma está relajado, y la presión alveolar se incrementa por encima de la atmosférica, ¿sí? 762 a 760, eso va a favorecer que el aire salga de los alveolos hacia la atmósfera. Obviamente en todo este proceso vamos a tener un juego de presiones, ¿sí?, debido a la interacción entre la pared torácica y la pared del pulmón, mediado por ese espacio pleural. Entonces, vamos a observar que en la pared del pulmón se establece una presión que se denomina la presión transpulmonar, que va a ser la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural. ¿Listo? Entonces es la resta de la presión alveolar al interior de los alveolos y la presión intrapleural. Esa presión transpulmonar se requiere que siempre sea positiva para mantener un volumen determinado en los pulmones, que sea aún más grande para incrementar el volumen y disminuyes para disminuir el volumen. ¿Qué vamos a tener? Que esa presión transpulmonar puede ser dada en dos condiciones diferentes. Una, porque la presión alveolar puede ser positiva, por ejemplo, en este caso, la presión alveolar es positiva, entonces si yo tengo presión alveolar positiva y la presión intrapleural es cero, entonces la presión transpulmonar es positiva. La otra condición es cuando la presión intrapleural es negativa y la presión alveolar es cero. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la presión alveolar menos la presión establecida me da la presión transpulmonar positiva. ¿Esto por qué? Esto porque, por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que tenemos aquí, suponiendo que una persona sufre un neumotórax, que sería básicamente un daño a la pleura, digamos en este caso la pleura parietal que está relacionada con la caja torácica, y esto entonces, como digamos, habíamos mencionado de que aquí se crea un vacío, entonces cuando se crea un vacío aquí, la presión allí va a ser menor que la presión atmosférica, ¿cierto? Digámoslo de esta forma, entonces el aire entra a ese espacio pleural, los pulmones se terminan de colapsar, o sea, de hecho el aire entra es porque los pulmones tienden a colapsarse, y la forma en que se puede restaurar el volumen inicial del pulmón puede ser por dos vías. Va a ser se puede reinflar los pulmones aplicando presión positiva a los alveolos, o sea, se va a presionar aire al interior de los alveolos. O la otra que se puede realizar es realizando la succión, ¿cierto? En el espacio intrapleural, aquí se produce una succión, esta succión disminuye la presión acá en el espacio intrapleural y eso ala las paredes y por tanto el pulmón se infla.
Y con cualquiera de estas dos formas vamos a observar que la presión transpulmonar va a ser la misma, presión transpulmonar de más 5. Por eso se dice que la presión transpulmonar siempre requiere ser positiva para mantener un volumen determinado de los pulmones. Además de esto, entonces, la presión alveolar pues, es supremamente importante, ¿sí? Debido a que básicamente esta presión alveolar es consecuencia de los cambios en la presión intrapleural, ¿sí? Entonces se desarrolla como consecuencia de la adhesión de las pleuras parietal y visceral que alan los alveolos incrementando su volumen y por tanto disminuyen la presión. Entonces vamos a observar aquí, por ejemplo, en la inhalación, en este caso, la presión alveolar se disminuye hasta 758. Digamos, la presión atmosférica va a ser 760. Cuando se da inhalación, la presión alveolar disminuye hasta 758 milímetros de mercurio. Eso favorece la entrada del aire a los alveolos. Pero en la exhalación, entonces se produce una compresión de los pulmones debido a que la caja torácica básicamente se comprime en ese momento, el diafragma se relaja, ¿sí? Y permite pues básicamente que ese pulmón tienda a colapsarse de nuevo, incrementa la presión, observemos aquí a 762 milímetros de mercurio respecto a los 760 de la atmósfera, entonces favorece la salida del aire. Para poder nosotros describir todos estos procesos debemos tener en cuenta unas características propias del pulmón que se denominan la distensibilidad. Entonces, la distensibilidad hace referencia a una propiedad que se refiere a qué tanto se pueden deformar los pulmones, qué tanto lo podemos deformar de una u otra forma, ¿sí? Entonces, a eso se le denomina la distensibilidad o la compliance. Ese parámetro, pues básicamente es el inverso de la elasticidad. La elasticidad básicamente hace referencia a la tendencia de cualquier material a volver a su estado original. Entonces, cuando nosotros decimos que los pulmones tienen alta distensibilidad, estamos diciendo de que son fácilmente deformables. Cuando tienen baja distensibilidad, son difíciles de deformar o de expandir. Y esta distensibilidad, esta propiedad, va a depender de dos factores. Y uno es la elasticidad propia del pulmón, ¿sí? Básicamente, digamos, las características estructurales del pulmón, digamos, de las fibras elásticas que contiene. Y otro factor importante va a ser la tensión superficial, ¿sí? En este caso relacionado con esa capa de líquido que está al interior de los alveolos. Entonces vamos a hablar del primero, la tensión superficial. Es un parámetro bastante importante porque aquí con esto vamos a hablar de una característica, un fluido que ya habíamos mencionado anteriormente, que era secretado por las células alveolares tipo 2 y que era el líquido surfactante. Entonces tenemos de que la tensión superficial se genera por un desequilibrio de fuerzas a las cuales están sometidas las moléculas de agua digamos, en una superficie. Las moléculas que están por debajo de la superficie de agua, entonces están equilibradas, ellas están equilibradas en todas direcciones con otras moléculas que, digamos, las alan en dichas direcciones. Pero las de la superficie, vamos a observar que justo la interfaz agua-aire, pues en el aire no va a haber una molécula que la ale en esta dirección. Por tanto, la molécula va a estar sometida a unas fuerzas netas que la tienden a empujar hacia abajo. Pero como abajo ya hay muchas moléculas, entonces esto favorece que se cree allí como tal una, digamos, resistencia a que moléculas que estén debajo de la superficie salgan a la superficie del agua, ¿sí? Por eso es que digamos, el agua como tal tiende siempre, y en general algún fluido en estado líquido tienden a formar unas esferas, que es la forma en la cual tienen la menor área de superficie expuesta en esa interfaz del líquido al aire.
¿Cuándo se puede notar la tensión superficial? Por ejemplo, la resistencia que se da cuando uno tiene digamos, un volumen de agua y tiende a expandir la superficie. Cuando esa superficie tiende a ser expandida, se crea una resistencia de esas moléculas de agua que están debajo de la superficie a salir a la superficie. ¿Cómo se ha solucionado este problema? Entonces, resulta que esas células alveolares tipo 2 producen unos líquidos que se denominan líquidos surfactantes. Estos líquidos surfactantes entonces son básicamente moléculas que son anfipáticas, ¿sí? O sea, que tienen una región polar y una región apolar. Entonces son moléculas anfipáticas. En general estas moléculas pues van a ser fosfolípidos y algunas lipoproteínas que tienen la función de reducir esa tensión superficial. Pero ¿cómo sucede esto? Entonces aquí tenemos, digamos, el mismo volumen de agua, pero con unas moléculas de surfactante adicionadas, unas moléculas que tienen unas colas hidrofóbicas, unas colas hidrofílicas, ¿sí? O aquí podemos decir lipofílicas e hidrofílicas. ¿Qué es lo que sucede acá? Pues básicamente lo que vamos a tener es que esas colas hidrofóbicas, ¿sí? Pues tienden a ser repelidas por el agua y se relacionan muy bien con la interfaz aérea. Entonces ellas van a estar básicamente equilibradas en fuerzas en todas direcciones, diferente a lo que sucedía con las moléculas de agua que estaban en la superficie. Entonces ellas pueden de una u otra forma estar allí de forma libre. Si hay moléculas digamos, debajo de la superficie, puede salir fácilmente acá y se puede expandir fácilmente el área de superficie de un líquido que contenga de agua que contenga líquido surfactante. Entonces, eso es lo que nos explica, por ejemplo, la facilidad que se tiene para formar unas burbujas cuando el agua tiene jabón. ¿Sí? Uno intenta hacer una burbuja con agua pura y es muy difícil porque la tensión superficial tiende a colapsar dicha burbuja, pero cuando tiene jabón, que es básicamente un surfactante, es una molécula anfipática, entonces reduce la tensión superficial y se permite que ese mismo volumen de líquido pueda expandir su área de superficie de una forma espectacular. Entonces, relacionado con este líquido surfactante, pues hay, por ejemplo, unos problemas que se han descrito sobre todo en los bebés cuando nacen prematuros. Entonces, estos bebés cuando nacen prematuros no producen la cantidad de líquido surfactante adecuada, ¿sí? Entonces, si no producen la cantidad de líquido surfactante adecuada, estos procesos de expansión, por ejemplo, de estos líquidos en los alvéolos, pues va a ser difícil y digamos, se produce en estos bebés lo que se conoce como el síndrome de dificultad respiratoria en bebés debido a una deficiencia en la producción de líquido surfactante. Generalmente sucede cuando nacen bebés prematuros, ¿no? Cuando sucede esto, entonces se da este tipo de síndrome. Entonces vamos a tener de que hay problemas asociados a modificaciones en esa distensibilidad del pulmón. Entonces uno de los problemas es cuando esa distensibilidad aumenta en el pulmón, por ejemplo, por un enfisema, ¿sí? ¿Qué es un enfisema? Entonces el enfisema básicamente es una destrucción de las fibras elásticas, digamos esta es la condición normal, aquí llegamos a la condición mala, esta es la condición digamos patológica, hay una destrucción de las fibras elásticas del pulmón que conforman las paredes alveolares. Entonces como hay destrucción de esas fibras elásticas, el pulmón se puede en teoría deformar de una forma muy fácil. ¿Cómo se llega a esta destrucción? En general lo que se ha descrito es que el fumar o digamos, los componentes del cigarrillo es la principal causa de esta destrucción de esas fibras elásticas, ya que eso produce una activación de esos macrófagos y pues allí digamos, se comienzan a secretar diferentes tipos de enzimas que van destruyendo esa pared, esas paredes alveolares, esos componentes elásticos. Otro problema que puede darse es disminución, ¿sí? De esa distensibilidad. En el anterior era aumento, aquí vamos a hablar de disminución. Cuando hablamos de disminución significa que hay
va a ser más difícil de formar el pulmón, o sea, el pulmón va a ser más elástico. ¿Cómo se puede dar esto? Por ejemplo, con infecciones, ¿sí? Ya sea por tuberculosis, o también puede producirse, por ejemplo, por un edema pulmonar, ¿sí? Digamos, el incremento de los líquidos a del nivel alveolar, que lo que va a hacer es diluir ese líquido surfactante, por ende los alveolos tenderían a colapsarse por esa cantidad de agua, ¿listo? O también por producción deficiente de surfactante, digamos, o también puede ser debido a una fibrosis que se dé allí a nivel pulmonar, de las paredes pulmonares. Entonces ya para entrar al ciclo respiratorio, vamos a observar que básicamente, como se había mencionado previamente, ese ciclo respiratorio va a depender de tres presiones que interactúan entre sí. Se había mencionado entonces anteriormente de que lo que se tiene era que la presión transpulmonar era igual a la presión alveolar menos la presión intrapleural. Acá simplemente está reorganizada de una forma diferente. Y entonces vamos a tener de que esa presión intrapleural básicamente es el parámetro que el sistema nervioso controla a través de la contracción de los músculos respiratorios. O sea, ese es el parámetro controlado básicamente. Vamos a tener que los otros dos parámetros, entonces en este caso por ejemplo la presión transpulmonar, lo que hace es determinar el volumen de aire que está contenido en los pulmones en un momento dado, y la presión alveolar entonces va a determinar es el flujo de aire que se establece por las vías aéreas. Entonces, digamos, los parámetros que tenemos acá, estas presiones, me determinan finalmente otros parámetros diferentes. Entonces, la presión transpulmonar básicamente hace referencia a la presión que se requiere, o la presión necesaria para contrarrestar fuerzas elásticas del pulmón que se básicamente oponen al cambio del volumen en el pulmón o a la expansión pulmonar. Entonces, esta presión transpulmonar está más relacionada con el volumen contenido en los pulmones, mientras que la presión alveolar se refiere principalmente a la presión que se debe desarrollar en el pulmón para, de una u otra forma, contrarrestar las fuerzas inerciales del aire. Fuerzas inerciales y resistivas que se oponen al flujo del aire. Entonces, digamos que esta presión alveolar pone en movimiento el aire a través de las vías aéreas. Entonces, ¿qué tenemos con respecto al ciclo respiratorio? Entonces, en el ciclo respiratorio nosotros vamos a tener una característica importante, y es que la inversión de energía en reposo se hace es durante la inspiración. En la inspiración es que el organismo gasta energía para poner en movimiento, digamos, para incrementar de volumen los pulmones y poner en movimiento el aire. Entonces, ¿cómo es esa inversión de energía? Cuando se produce la contracción de los músculos respiratorios o inspiratorios en este caso, que van a conllevar a un cambio negativo, ¿sí?, y sostenido en la presión intrapleural. Entonces, cuando se producen esos cambios en la presión intrapleural, pues esa presión intrapleural va a afectar por una parte a la presión alveolar y también por otra parte a la presión transpulmonar. Entonces, lo que se ha descrito es que al impactar en la presión alveolar, básicamente hace que ésta sea momentáneamente más negativa. O sea, la inversión de energía en modificar esta presión, pues digamos es relativamente poca, pero eso pone en movimiento el aire hacia los pulmones. Mientras que la mayor parte de la energía que se dedica a la inspiración va a ser a la presión transpulmonar, porque esto implica que básicamente el cuerpo debe mantener un cambio de volumen en los pulmones. Si digamos, hay un cambio en el volumen pulmonar que es relativamente, digamos, largo en el tiempo, ¿sí? Y pues eso relacionado con que los músculos relacionados con la respiración son músculos esqueléticos, entonces el mantener el pulmón con un volumen mayor implica que los músculos deben estar contraídos, por tanto va a haber un gasto de energía mayor, ¿sí? Entonces, en la presión transpulmonar es donde se invierte más energía para permitir el ciclo respiratorio. ¿Cómo es este ciclo respiratorio? Entonces, el ciclo respiratorio
En el ciclo respiratorio interactúan todas estas variables, van a interactuar el volumen en el pulmón, la presión, ¿cierto? En este caso vamos a hablar de la presión transpulmonar y de la presión intrapleural. Va a interactuar la presión alveolar y va a interactuar el flujo de aire por las vías. Recordemos que la presión alveolar determina el flujo y en este caso la presión transpulmonar, esta me determina el volumen en los pulmones. Entonces, en ese ciclo respiratorio vamos a tener 4 partes. Vamos a tener el final digamos, de una expiración normal, que es la condición A, aquí está en reposo. La presión alveolar va a ser igual a la presión atmosférica, ¿cierto? La presión atmosférica o la presión barométrica. Vamos a tener cuando se inicia la inhalación, entonces aquí hay un cambio en la presión alveolar, ¿listo? Entonces en este caso disminuye y por eso el aire puede entrar a los alvéolos. Eso disminuye por contracción del músculo diafragma y los músculos intercostales externos. Luego vamos a observar que al final de la expiración la presión alveolar, ¿cierto?, va a ser igual a 0 o igual a la atmosférica, entonces el aire no fluye, pero aquí vamos a tener presente algo, y es que la presión transpulmonar va a ser la mayor, por eso se tiene un volumen de aire bastante grande en los pulmones, y cuando se inicia la exhalación, entonces la presión alveolar se incrementa, va a ser mayor en un momento dado respecto a la atmosférica, y por eso el aire sale. Entonces cada una de estas condiciones A, B, C, D la vamos a encontrar acá, la condición A, condición B, condición C y condición D. En la condición A entonces vamos a observar que la presión alveolar es 0, ¿cierto? Vamos a observar que la presión intrapleural va a ser menos 5, que es la establecida allí en este momento por tendencia del pulmón a colapsarse y la caja torácica a expandirse. Entonces allí siempre va a haber una presión intrapleural negativa. Y si se calcula la presión transpulmonar, entonces la presión transpulmonar va a ser de 5. Con las formulitas que vimos anteriormente, la presión transpulmonar es 5, positiva. Aunque aquí obviamente el signo se mantiene acá, quiere decir que la presión transpulmonar va a ser positiva. Vamos a borrar esto acá. Bueno, ¿qué más vamos a tener nosotros acá? Entonces, en este ciclo vamos a observar que en esas condiciones estáticas, en la condición A, vamos a mirar en qué parte estamos parados en cada uno de estos parámetros. En el volumen, entonces vamos a estar al final de una inspiración, en una expiración normal, se llama la capacidad funcional residual, que veremos más adelante. Aquí está la condición A. Vamos a observar que la presión intrapleural, que sería la curva verde aquí, ¿sí?, está en menos 5, como está acá. La presión transpulmonar pues está en este caso en 5, sino que aquí toca tener en cuenta el símbolo negativo. Entonces es menos presión transpulmonar, pues va a ser menos 5, pero realmente la presión transpulmonar es 5. Vamos a observar que la presión alveolar es 0 y por tanto el flujo va a ser 0. Cuando se inicia la inspiración, entonces lo que se observa aquí es que la presión intrapleural va a disminuir, entonces los pulmones se contraen, ¿cierto? Y esto va a generar un vacío mayor en el espacio pleural, por ende la presión intrapleural va a ser más negativa. Con esta presión intrapleural más negativa, entonces vamos a observar de que produce un cambio, ¿sí?, a nivel del alveolo o de los alveolos, generando una presión negativa también allí. ¿Listo? Una presión negativa de menos 1,25 en este caso, centímetros de agua, y esto pues va a generar al final de que la presión transpulmonar también se incremente, ¿sí? Entonces la presión alveolar, al ser diferente de 0 y menor que la atmosférica, entonces va a favorecer, borremos esto aquí, perdón, va a favorecer que el aire entre hacia los alveolos, ¿sí? Entonces la presión alveolar va a ser menor que la presión atmosférica o la presión barométrica, que es 0. Entonces aquí que vamos a observar en la condición B, en cada uno de los parámetros, observamos cómo en esa condición el volumen pulmonar se va incrementando,
¿cierto? Va desde el final de la expiración, comienza a incrementarse ese volumen. Aquí observamos cómo las presiones varían fuertemente. Entonces la presión intrapleural básicamente cambia de forma instantánea desde A hasta B muy rápidamente, observamos allí, y la presión transpulmonar lo sigue pero de una forma más lenta debido a esas condiciones de elasticidad del pulmón, ¿sí? Entonces cambia de una forma más lenta como observamos acá, y si observamos entonces esta curva de presión transpulmonar es muy similar en forma, aunque aquí está en espejo, a la del volumen. ¿Qué sucede acá? Cuando se dan esos cambios en la presión alveolar, se vuelve negativo, entonces aquí observamos cómo es ese cambio negativo. Entonces la presión alveolar pasa de 0 a un valor negativo, hay un cambio instantáneo rápidamente, ¿sí?, de esa presión alveolar, y con esos cambios en la presión alveolar entonces se establece un flujo de aire. Entonces este flujo de aire es el que permite finalmente que se vayan llenando los pulmones con un volumen de aire determinado en un punto o en un momento dado. Cuando se llega al final de la inspiración, la presión alveolar vuelve a ser cero. Entonces aquí la presión alveolar cae, lo vemos acá, aquí el flujo cae. Obviamente eso está relacionado, digamos, como los músculos respiratorios están, o inspiratorios están contraídos en ese momento, ¿cierto? Están contraídos y la tendencia del pulmón es a colapsarse pues de una forma mayor, entonces la presión intrapleural va a ser grande. En este caso, como observamos acá, vamos a borrar de nuevo a la condición C. Entonces la presión intrapleural, tenemos la curva roja, la presión intrapleural en ese momento está en C, va a ser menos 7,5. ¿Sí? Entonces esa presión intrapleural elevada con una presión alveolar de 0, porque aquí la presión alveolar vuelve y cae a 0, ¿sí?, entonces va a generar que la presión transpulmonar sea mayor, y esa presión transpulmonar mayor, ¿sí?, en este caso menos PTP va a ser menos 7,5, está relacionado con un volumen de aire mayor en los pulmones. Cuando se inicia la expiración, pues acá observamos entonces básicamente todos los músculos respiratorios se relajan y esto favorece entonces una básicamente contracción de la caja torácica, el músculo diafragma se eleva y también digamos, la propiedad elástica del pulmón tiende a colapsarlo y se genera una presión positiva a nivel alveolar. La presión intrapleural cae a su nivel inicial, como observamos acá, cae a su nivel inicial, y la presión alveolar entonces se vuelve positiva. Entonces, ¿qué vamos a observar aquí? La presión intrapleural vuelve y se hace menos negativa, pasa de menos 7,5 a 5, ¿cierto? Esto genera que haya un cambio en la presión transpulmonar de una forma más lenta. ¿Sí? Esto se relaciona con un cambio rápido a nivel alveolar, en la presión alveolar, que en este caso va a ser positiva y va a establecer un flujo positivo de salida de aire de los pulmones hacia la atmósfera. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues obviamente estos cambios en la presión alveolar son instantáneos, luego comienza a caer y aquí observamos cómo la presión transpulmonar va llegando a un valor estable y los valores de volumen de aire en los pulmones vuelven hacia los valores iniciales. Entonces, esa es la interacción entre todas las variables en el ciclo respiratorio. Obviamente, esto que vimos ahora, este ciclo respiratorio, esto fue uno solo, esto fue un solo ciclo respiratorio. Aquí vimos cómo interactúan esas variables. Entonces, en la respiración, pues se ha caracterizado, digamos, lo que se conocen como los volúmenes y las capacidades pulmonares que nos pueden decir cómo puede estar digamos, esos volúmenes en una persona, si pueden estar alterados, si pueden estar de forma adecuada, ¿sí? Y vamos a observar que el volumen máximo de las vías respiratorias en una persona adulta, ¿cierto?, desde la nasofaringe hasta los sacos alveolares es de alrededor de 5 a 6 litros. En general, para medir esos volúmenes y capacidades pulmonares, entonces se ha utilizado un equipo que se denomina el espirómetro, como el que tenemos acá. Entonces teníamos agua, aquí tenemos una cámara por oxígeno, aquí tenemos entonces, digamos, la boquilla,
¿sí? Por la cual cuando la persona inspiraba, por ejemplo, entonces saca aire, entonces al sacar aire, este tambor flotante cae y al él caer, entonces ala, vamos esta cuerda a este medidor y se produce entonces una gráfica hacia arriba. Cuando él exhala, entonces retorna el aire hacia el tambor sube, flota más en esta agua y por ende entonces esta guía cae mostrando el proceso de exhalación. Con esta técnica se permite medir básicamente la mayoría de los volúmenes que maneja el pulmón, a excepción del volumen residual, que es imposible medirlo con esta técnica, se requiere otras técnicas para medirlo, y permite medir el aire inspirado, el aire expirado y en los cambios de volumen a nivel pulmonar. Entonces aquí observamos una gráfica que nos muestra digamos, un proceso respiratorio, cuando la persona respira en reposo, entonces estamos en esta región, esto es una respiración corriente o una respiración normal en reposo. Cuando la persona exhala fuertemente, vamos a observar que después de una exhalación normal, que sería este punto, puede seguir exhalando aún más. Entonces, este volumen que tenemos acá se denomina el volumen expiratorio de reserva, ¿sí? Volumen expiratorio de reserva. Vamos a observar que cuando la persona, por ejemplo, si aquí continuásemos con una respiración normal, ¿sí? Continuásemos con una respiración normal, después de una inhalación normal, o sea, a este punto, la persona puede seguir inhalando. ¿Sí? La persona puede seguir inhalando, lo tenemos acá, y esta inhalación extra se denomina el volumen de reserva inspiratorio, que es un segundo volumen que tenemos allí. Entonces ya tenemos el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio. Debemos tener en cuenta que el volumen residual, que es eso que está acá, no se puede medir con la técnica de espirometría. Se requiere otra técnica para, digamos, calcular este volumen residual. Pues ya hay unos modelos matemáticos que, dependiendo del género, de la edad y de la altura, lo puede calcular. Además de los volúmenes pulmonares, que son cuatro, entonces el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente o tidal, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, se ha caracterizado otros parámetros denominados las capacidades pulmonares. Entonces estas capacidades pulmonares en general, digamos, se corresponde con la suma de algunos volúmenes pulmonares. Entonces vamos a observar la capacidad inspiratoria. Entonces la capacidad inspiratoria va desde el final de una expiración normal, de este punto, hasta la inspiración máxima. Entonces a eso hace referencia la capacidad inspiratoria, o sea que va a ser la suma del volumen de reserva inspiratorio con el volumen tidal. Otro de las capacidades que vamos a tener va a ser la capacidad vital. Entonces la capacidad vital implica todo el volumen, digamos, básicamente es la cantidad de aire que es capaz de mover el pulmón desde un esfuerzo inspiratorio máximo hasta un esfuerzo expiratorio máximo, ¿sí? Entonces es todo el volumen que puede mover el pulmón. Eso implica que vamos a tener volumen expiratorio de reserva, el volumen corriente y el volumen inspiratorio de reserva sumados. A eso hace referencia la capacidad vital. Vamos a observar por otra parte entonces la capacidad funcional residual. Entonces esta capacidad funcional residual hace referencia a todo el volumen de aire que puede quedar en el pulmón después de una expiración normal. Entonces esto implica al volumen expiratorio de reserva y al volumen residual que quedan en los pulmones. Y finalmente vamos a tener la capacidad pulmonar total, que hace referencia a toda la cantidad, todo el volumen de aire que está contenido o que puede contener los pulmones, digamos, cuando se realiza un esfuerzo inspiratorio máximo. O sea, desde aquí, desde este punto, digamos, incluyendo el volumen inspiratorio de reserva, el volumen corriente, el volumen expiratorio de reserva y el volumen residual. Esa es la cantidad de aire que puede contener los pulmones y se denomina la capacidad pulmonar total. Entonces vamos a ver cada uno de ellos
de una forma más detenida. Entonces tenemos que el volumen corriente, que fue el que mencionamos anteriormente, esto que tenemos acá, básicamente representan 500 mililitros, lo que se ha caracterizado, ¿cierto? Entonces, a partir de este volumen corriente y hallando la frecuencia respiratoria, se puede hallar un parámetro que se denomina la ventilación total o la ventilación minuto. Si esto está dado en minuto, la frecuencia respiratoria sea en minuto, entonces se puede hallar la ventilación minuto al multiplicar el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. El segundo volumen es el volumen inspiratorio de reserva, entonces el volumen de aire inhalado en un esfuerzo máximo, o sea, este punto, ¿cierto? Después de una inspiración normal. Este punto, este parámetro depende de la distensibilidad pulmonar, ¿cierto? De la fuerza muscular, si la persona está entrenada o no, y de la flexibilidad del esqueleto. Otro de los volúmenes entonces van a ser el volumen expiratorio de reserva. Entonces vamos a observar que ese volumen expiratorio de reserva se da desde el final de una expiración normal hasta un esfuerzo expiratorio máximo. Vamos a observar que también depende, en este caso, por ejemplo, del entrenamiento, de la fuerza muscular que tenga la persona. Y tenemos el volumen residual, que es el aire que permanece en los pulmones, ¿cierto? Después de un esfuerzo expiratorio máximo. Aquí se hace el esfuerzo expiratorio máximo, queda un aire en los pulmones, y obviamente ese aire en los pulmones que queda allí de forma residual es importante porque esto impide que el pulmón se colapse o los alveolos se colapsen durante cada expiración. Y también pues porque permite que haya o se mantenga un intercambio de gases de forma continua, aun cuando hemos básicamente expirado todo el aire que nosotros podamos. Además de estos parámetros tenemos un parámetro que nos indica la función pulmonar, se denomina pues el volumen expiratorio forzado en un segundo, se llama el FEP1, en otras partes lo colocan como el BEF1, dependiendo si es en inglés o en español, pero en español va a ser el BEF1, y se mide, este parámetro se mide luego de un esfuerzo inspiratorio máximo. Entonces aquí la persona inspira lo que más pueda, luego va a hacer una, como su nombre lo dice, una expiración forzada. Va a forzar la expiración hasta lo máximo posible. Y lo que se va a tener acá es que se va a mirar cuánto esto que tenemos aquí sería la capacidad vital, ¿no? O sea, desde el inspiratorio máximo hasta el expiratorio máximo, pero realizado de forma forzada, entonces va a ser la capacidad vital, básicamente. Entonces, ese volumen expirado forzado en un segundo nos indica cuánto volumen ha expirado la persona desde que inició la expiración durante un segundo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, inició a expirar acá, aquí está cayendo el volumen a nivel pulmonar y un segundo después, entonces se mide qué tanto volumen ha caído. Entonces vamos a tener que, a partir de esto, se puede hallar, digamos, el porcentaje de la capacidad vital forzada expirada en un segundo y ese valor o el volumen expiratorio forzado en un segundo, que también es ese mismo, debe estar entre un rango del 80 al 100% para determinar si es normal. Si este valor, este porcentaje es menor, entonces se puede hablar de que hay un problema, por ejemplo, obstructivo a nivel de las vías aéreas. Las capacidades pulmonares, por otra parte, como lo mencioné, entonces implica la suma de los volúmenes pulmonares. Entonces vamos a tener aquí, resultan de combinar volúmenes primarios, los volúmenes pulmonares, de la capacidad pulmonar total, entonces es la suma de todos los volúmenes pulmonares, ¿cierto? Entonces el volumen de reserva inspiratorio, el volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, esa es la capacidad pulmonar total. La capacidad funcional residual, entonces, es el aire que queda en los pulmones después de una expiración normal. Implica la suma del volumen expiratorio de reserva y el volumen residual. Y tenemos la capacidad inspiratoria, ya la hemos mencionado también, que es la suma del volumen inspiratorio de reserva y el volumen corriente. Entonces lo que puede inspirar una persona después, digamos, de que los músculos están completamente relajados en una exhalación o una expiración normal. Y tenemos la capacidad vital, que es la cantidad de aire que pueden mover los pulmones e implica
la suma del volumen inspiratorio de reserva, el volumen corriente y el volumen expiratorio de reserva. Bueno, entonces con esto terminamos esta primera sesión de toda la fisiología respiratoria, es un panorama general. Espero pues sirva, les sea de utilidad para su estudio. Muchas gracias.